Me encanta el cuerpo humano, me parece algo apasionante comprender y entender su funcionamiento, y eso que comprendemos y entendemos algunas cosas, ¿eh? El cuerpo es muchísimo más complejo de lo que podamos saber. Bueno, en este vídeo voy a hablarte concretamente del funcionamiento del corazón y del sistema cardiocirculatorio, un sistema de funcionamiento apasionante, increíble. Soy Íñigo Junquera y este es un nuevo vídeo de Physio Online. Y aquí tenemos para empezar un mapa de situación del sistema cardiocirculatorio. Tenemos sistema arterial en rojo, siempre que veamos rojo es sangre arterial y tienes que meterte en la cabeza, sangre arterial es sangre oxigenada, y tenemos aquí el sistema venoso, sangre no oxigenada, sangre utilizada, sangre saturada de CO2, de dióxido de carbono, ¿sí? Esta saturada de oxígeno, ¿de acuerdo? Vale, vamos a ver ahora aquí una pequeña estructura del árbol arterial. Puedo prometerte, y le llamamos árbol siempre por esa sensación de ramas y ramas. Aquí solo están representadas unas pocas. El sistema circulatorio tiene una red de ramificaciones que llega a todos los lados como raicillas que se ramifican y se vuelven a ramificar hasta ser hilitos invisibles, ¿de acuerdo? Que son las arteriolas que luego terminan, como te mostraré luego, en los capilares. Es una red increíble de raíces y raíces y raíces vasculares, ¿de acuerdo? Pero aquí te muestro así las más comunes y solo voy a nombrar algunas: las arterias vertebrales, importantes en fisioterapia porque dan riego al cerebelo, muy relacionadas con los mareos; las arterias carótidas que llevan la sangre al cerebro en general; las arterias pulmonares; la arteria subclavia que va hacia los brazos; la arteria braquial; esto es la aorta que sale del corazón con su callado, ¿eh? El callado es como el bastón, ¿sí? Esa curva; y la aorta descendente que se divide en las arterias ilíacas, luego pasa a ser femorales, ¿sí? Y aquí ya es arteria poplitea, y abajo tenemos, por ejemplo, la arteria tibial posterior, arteria radial, arteria cubital en el antebrazo, y todas las que hay que irrigan a órganos, hepática, renal, bla, 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 bla. El sistema arterial lleva carreteras a todas las poblaciones, a todos los lugares importantes, igual que el cuerpo, que el ser humano ha construido caminos y carreteras más anchos o más estrechos según la importancia del lugar donde conducen. El cuerpo hace lo mismo, lleva raíces grandes, lleva arterias importantes, gruesas, a lugares donde necesita aportarle mucha sangre porque es un centro de actividad muy grande, como puede ser el hígado, ¿verdad? Tiene una gran arteria que le irriga. Pues todas las estructuras del cuerpo tienen más pequeñas o más grandes su riego sanguíneo, por eso hay una red inmensa, completa, que abarca todo nuestro organismo. Y luego todo eso se recoge por las venas. Luego te voy a explicar el funcionamiento general del sistema, ¿de acuerdo? Y tenemos venas como vamos a empezar por arriba como antes, como las yugulares, que descienden del cráneo. Tenemos la cava, que es la que desemboca en el corazón. Acuérdate, las venas van siempre de fuera al corazón y las arterias del corazón hacia afuera. Tenemos la cava inferior, ya descendente, las venas ilíacas, tenemos la femoral, la safrena, en el gemelo, muy típica, la superficial de las varices. Tenemos la subclavia hacia los brazos, axilar, ¿de acuerdo? Lo mismo, toda una ingente red de carreteras para llevar, ¿sí? Es como el camino de ida y el camino de vuelta, ¿sí? Lo que lleva el oxígeno y el alimento, y lo que vuelve a llevarse hacia el corazón los residuos y el CO2, el residuo de la combustión, ¿vale?
Bien, tenemos aquí un esquema general del sistema cardiorrespiratorio, en este caso, porque el corazón y los pulmones están íntimamente relacionados. Vemos aquí un corazón con su ventrículo derecho, su ventrículo izquierdo, aurícula derecha, aurícula izquierda. Siempre las aurículas reciben la sangre y la llevan hacia el ventrículo y los ventrículos propulsan la sangre. Entonces vamos a comenzar por la aurícula derecha. Llega la sangre desde la parte de arriba y desde la parte de abajo, llegan a la aurícula derecha. De ahí pasa al ventrículo derecho, ¿sí? Por estas valvulitas que hay aquí, que impiden el retorno, cuando el ventrículo se contrae, impiden el retorno hacia la aurícula. El ventrículo propulsa la sangre hacia los pulmones. Acuérdate que sangre que viene de la periferia, viene con CO2, va hacia los pulmones, aquí libera el CO2 y vuelve a captar oxígeno, para, una vez oxigenada, volver de ambos pulmones a la aurícula izquierda, de la aurícula izquierda al ventrículo izquierdo y el ventrículo izquierdo, el gran motor del corazón, es el que bombea la sangre hacia la periferia para alimentar a todos los tejidos de la misma. Por eso es el más potente, porque tiene que bombear sangre con mucha fuerza. De hecho, tira de los demás, ¿sí? Entonces, del ventrículo izquierdo va la sangre a la periferia, cabeza, extremidades superiores y tronco y extremidades inferiores. Y este circuito, aquí se cede el oxígeno, se vuelve a utilizar, se produce CO2 y comenzamos de nuevo el ciclo. Así, un ciclo interminable. ¿De acuerdo? Vale, aquí tenemos el mismo circuito, pero estamos mostrando además que en la periferia tenemos los linfáticos, tanto en el sistema pulmonar, que sería este, como en el sistema periférico, sistémico, que sería este, tenemos los linfáticos que recogen un excedente. Vamos a decir que las arterias llevan más cantidad de líquido del que se llevan las venas. Y ahí hay un excedente que es la linfa que asciende por el sistema linfático para terminar desembocando en la cava casi cuando va a llegar al corazón, ¿de acuerdo? Entonces, la linfa transporta otra serie de sustancias más pesadas y es donde además, por donde además pueden caminar los patógenos, por eso está llena de filtros que van a evitar la distribución de estos patógenos. Pero vamos a ver aquí la estructura de arterias, venas. Su diferencia fundamental es que la arteria tiene una capa muscular más gruesa, tiene un músculo liso más grueso, tiene que contraerse también junto con el corazón para propulsar la sangre y soportar la presión que genera el corazón. Por eso hablamos de la presión arterial, no es presión venosa, es presión arterial. Las venas no tienen esa pulsación. Y además, las venas, además de tener una capa de musculatura lisa mucho más fina, tienen válvulas. Estas válvulas lo que permiten es que la sangre ascienda hacia el corazón y no pueda retornar. Son válvulas como las de la colchoneta hinchable, sí, que cuando soplas el aire puede entrar, pero cuando el aire intenta salir, ¡pop!, se cierran ellas solas. Son válvulas de no retorno, de una única dirección, ¿sí? Entonces la sangre, como no tiene mucha fuerza el sistema venoso, sube y no puede retornar. Vuelve a subir y no vuelve a retornar. Sistema que está aún más desarrollado en el sistema linfático, ¿vale? Y aquí puedes ver cómo las arterias que llegan desde el corazón terminan en unas arterias muy finas que son las arteriolas y a partir de ahí se hace una red, una última ramificación mucho más fina, ¿sí?, de los capilares, que son unos tubos de una única célula de grosor. Y es a través de esos capilares por los que se filtran todas las sustancias, son los que tienen la permeabilidad para permitir el paso del oxígeno, del CO2, de la linfa
a las venas, porque aquí se ceden todas esas sustancias y aquí se recoge el CO2 para volver a llevar la sangre utilizada hacia el corazón. Muy bien, una vez que conocemos cómo funciona el sistema cardiovascular, ahora te voy a contar una serie de curiosidades sobre el mismo. No, de funciones, miento, las curiosidades vienen después. Funciones: llevar nutrientes a los tejidos, obviamente, llevar nutrientes y llevar oxígeno a los tejidos para que los tejidos puedan funcionar. Somos una máquina de quemar combustible, glucosa, con oxígeno. Es una auténtica combustión, igual que cuando echamos carbón al tren de vapor, ¿sí? Hay una combustión. Pues en el cuerpo no hay fuego como tal, pero sin embargo sí hay una combustión, sí que hay una oxidación, que es una combustión. Además, tiene la función de recoger y eliminar los residuos de desecho de los tejidos. Todo ese funcionamiento, todo ese metabolismo produce desechos, el más importante, el CO2, que hay que eliminar, otra vez llevarlo a los pulmones para ser eliminados. Lleva oxígeno a los tejidos, recoge el CO2, lleva células defensivas hacia los tejidos si hay una infección, es por el sistema circulatorio fundamentalmente que viajan estas células, y también células reparadoras, fundamentalmente las plaquetas, para la reparación de los tejidos. Estas son las funciones fundamentales del sistema circulatorio, y ahora vamos con los datos curiosos. Primero, como promedio el corazón late unos 3 millones de veces a lo largo de la vida de una persona. Cada segundo mueren en el cuerpo humano 2 millones de células sanguíneas. 2 millones, es una barbaridad, ¿verdad? Y nace el mismo número de ellas. Pero esa barbaridad ahora la vamos a relativizar cuando vemos que dentro de una diminuta gota de sangre hay 5 millones de glóbulos rojos, 300.000 plaquetas y unos 10.000 glóbulos blancos, con lo cual que se mueran 2 millones de células sanguíneas por segundo no es tanto, ¿verdad? Estamos siempre renovando, son células de ciclo relativamente corto. Un glóbulo rojo tarda, de hecho, aproximadamente 1 minuto en circular alrededor de todo el cuerpo. Es lo que tarda en hacer un viaje completo. Los glóbulos rojos realizan de ese tipo de viajes aproximadamente 250.000 alrededor de todo el cuerpo antes de regresar a la médula ósea, donde nacieron, para morir. Por cierto, de esa muerte se libera la bilirrubina, de la muerte de los glóbulos rojos se libera la bilirrubina, que se filtra en el hígado y con la cual se fabrica la bilis, que luego se excreta al intestino y es la que da color a las heces y a la orina. Ese color amarillento es el de la bilirrubina. Todo eso viene del desecho de la sangre, de los glóbulos rojos muertos. Los glóbulos rojos que, por cierto, pueden vivir unos 4 meses hasta ser destruidos, circulando por todo el cuerpo, alimentando a los 60 billones de células. Todos los tipos de células se alimentan con la sangre y con las sustancias que transporta la sangre. Por eso el sistema cardiocirculatorio, cardiorrespiratorio y circulatorio son fundamentales y, como puedes ver, son apasionantes. Bueno, espero que este vídeo te haya gustado, que te sirva, que te ayude. Ya sabes que puedes ver otro montón de vídeos aquí mismo, visitarnos en nuestra web fisioterapiaonline.com o suscribirte a tu canal de Fisio Online.